Proyecto Vida. El maravilloso don de la vida. Desde el principio existe la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no existe nada de cuanto existe. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Antiguo Testamento señala cómo Dios creó al mundo en 7 días, creando primero el cielo y la tierra, la luz a la que llamó día, y la separó de las tinieblas a la que llamó noche. Creó el firmamento al que llamó cielo, las tierras y las aguas, al sol y a las estrellas, y a todas las especies vivientes, y vio que lo que había creado era bueno. Finalmente dijo: Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias, y a toda tierra, y a todo reptil que se mueva sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre creó, a imagen suya, los creó, varón y mujer. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. De allí viene su enorme dignidad, su dignidad infinita, porque participa de la dignidad infinita de Dios. El Santo Padre dijo una palabra muy elocuente cuando expresó la dignidad del ser humano, refiriéndose a esta frase. Dice: los derechos humanos también son derechos divinos, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Además, tiene un destino eterno. Tras concluir su creación con su máxima obra, el hombre y la mujer, Dios les dio la bendición consagrando de esta manera la unión del hombre con la mujer, y les dio el primer mandamiento a favor de la vida. Creced y multiplicaos, y henchid la tierra, y enseñoreaos en ella, y dominad a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y añadió Dios: Ved que les he dado todas las hierbas, las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles, los cuales tienen en sí mismos simiente de su especie, para que os sirvan de alimento a vosotros, y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos cuantos animales vivientes que se mueven sobre la tierra, a fin de que tengan que comer. Finalmente, Dios les dijo: Podéis comer de todos los frutos del paraíso de las delicias, mas del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coman. Narra el Génesis del Antiguo Testamento que ordenaba al hombre y su mujer cultivar la vida y conservarla a través de la procreación, la fecunda concepción, que no es meramente un hecho biológico, sino un don. El Dios que vive llama a la vida eterna, y de un extremo a otro de la Biblia se habla en un sentido profundo de la vida en todas sus formas. Pero ahora vemos que poco después Adán y Eva quieren sentirse como dioses, quieren comer del árbol del bien y del mal, oponiéndose a la voluntad de su Señor, de Dios Creador, caen en el pecado y son arrojados del paraíso. Y una de las primeras consecuencias, ¿cuál es? Que Caín agarra la quijada al burro y se echa a su hermano Abel. El primer asesinato de la historia de la humanidad. Ya la negación de la vida, que es consecuencia del pecado, del egoísmo. Y entonces vemos que Dios dice: caray, aquí como que no me han entendido. Si yo he puesto en el corazón del hombre el bien, yo he puesto el amor a la vida en el corazón del hombre, y ahora resulta que los hombres se matan unos a otros. Y entonces es cuando a Moisés en el monte de Sinaí le dicta las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y uno de los mandamientos, el quinto, es: no matarás. Defendiendo por naturaleza divina a la vida y al primer portador de esta, el concebido, el Hijo, Dios habló a Moisés y le dijo, con relación a la idolatría de los israelitas,
y el sacrificio de sus hijos a Moloc. Cualquiera de los hijos de Israel y de los extranjeros que habiten entre ellos, que diera alguno de sus hijos al ídolo Moloc, morirá sin remisión. El pueblo del país lo apedreará, y yo mostraré mi ira contra él, y lo arrancaré del medio de su pueblo, por haber dado hijos suyos a Moloc y profanado mi santuario, y menospreciado mi santo nombre. Sin embargo, el hombre seguía insistiendo en no cuidar la vida, ni los designios de Dios, tomando una actitud equivocada de unirse a ritos paganos, en donde insistían hacer sacrificios humanos, incluso el de los hijos. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que fue educado poco a poco, con mucha paciencia por Dios, porque no acababa de entender las cosas, vivía rodeado de muchos pueblos paganos, entre los cuales había sacrificios humanos, como otras muchas prácticas, muchas veces el aborto, el infanticidio, y que Dios rechaza esas prácticas y pide al pueblo que no caiga en esos vicios, en esos crímenes, y pide al pueblo que no adore a los dioses falsos y que no sacrifique a sus hijos. Le pide más bien que sacrifique el cordero, el cabrito, etcétera, que le ofrezca holocaustos a Dios, pero nunca la vida del ser humano, que ha sido creada a su imagen y semejanza. Abraham, fiel al Padre y ya en su vejez, recibió la promesa de Dios a la edad de 99 años de ser tan fecundo que su descendencia sería tan grande como estrellas hay en el cielo. Y nuevamente Dios Padre da el maravilloso valor a la fecundidad, la fidelidad y la vida. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto, había temor por su fecundo crecimiento, y el faraón advertía cierto riesgo ante un pueblo que crecía más que ellos. La mayoría de los fieles a Dios seguían devotamente el mandato de la vida, de multiplicarse y henchir la tierra con su descendencia. El pueblo de Israel tenía una conciencia profunda de que el aborto era absolutamente inaceptable, porque era matar, y Dios había dicho claramente en el Sinaí, no matarás. Por lo tanto, el aborto era simplemente inimaginable, inaceptable, y lo mismo el infanticidio. Pero luego, ¿qué pasa? Llegan los primeros cristianos, ya en el Nuevo Testamento, con la revelación de Jesucristo, Dios que se ha hecho hombre, esta conciencia la tienen todavía más clara, porque ahora ya no se trata solamente de que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, sino que además Dios mismo se ha hecho hombre. Él ha asumido nuestra misma naturaleza humana. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es tan grande el hombre para que Dios haya hecho uno como nosotros para salvarnos? Y ese Dios hecho hombre ha muerto en la cruz y ha resucitado y nos destina a la vida eterna. Entonces, el cristiano tiene una conciencia todavía mayor, más profunda de la grandeza del hombre. Y por lo tanto, aborrece todavía más, si cabe, el aborto, el infanticidio. Nuestro Señor Jesucristo, que enseñó al pueblo fiel su evangelio, dijo en torno de los más vulnerables y desprotegidos: Quien haga esto al más pequeño de mis hijos, me lo hace a mí. El más pequeño de los hijos de Dios es el concebido, el que tiene vida desde el momento mismo de la fecundación y que necesita del amor y cuidado de quienes lo hicieron existir, sus padres. El Maestro decía al pueblo su mensaje de vida: El ladrón no viene sino para robar y matar y hacer estrago, mas yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿qué pasa? Los primeros cristianos empiezan a extenderse en Corinto, en Atenas, en Roma, etc., donde los paganos practicaban el aborto y el infanticidio.
Y entonces ahí comenzamos a encontrar los primeros textos de la tradición cristiana, concretamente la Didaché, la primera catequesis escrita que ha llegado hasta nosotros del siglo II después de Cristo, donde ya vemos una clara, explícita condena moral del aborto y del infanticidio. ¿Por qué? Porque estos cristianos viven entre paganos que sí practican el aborto y el infanticidio, como practican la lucha de gladiadores hasta la muerte, etc. Los cristianos esto no lo admiten, no lo pueden admitir, y hay que tener en cuenta que los primeros cristianos eran convertidos, que eran paganos anteriormente, o eran judíos, o eran romanos, griegos, etc., que a lo mejor ellos habían cometido algún aborto, a lo mejor habían ido a ver las luchas de los gladiadores, ver la sangre, etc., pero ahora que se han convertido han entendido que no es así, han entendido aquel no matarás, y han entendido esa realidad de que todos somos hermanos en Cristo, por lo tanto tenemos que amarnos, acogernos, respetarnos todos. Por lo tanto, para ellos el aborto, el infanticidio se convierten en algo